En la clase de hoy veremos los fundamentos básicos de Unity, así como algunos de los elementos más importantes de la interficie. Unity es un programa que está orientado al trabajo con proyectos. De hecho, veréis que cada vez que abrís un proyecto nuevo, es como que el programa se cierra y se vuelve a abrir. Para crear un nuevo proyecto, tenemos que venir a File, New Project, y aquí nos pide una carpeta. Tiene que ser una carpeta vacía donde Unity guardará todo lo relacionado con el proyecto. Es decir, esa carpeta vosotros la copiáis tal cual, os la lleváis a casa y desde casa podréis abrir ese proyecto. Yo, por ejemplo, ahora le voy a pedir que me lo haga en el escritorio y crearé una nueva carpeta que se llamará ejemplos iniciales. Le digo seleccionar carpeta. Entramos en ejemplos iniciales, seleccionar carpeta y de momento aquí no hace falta que seleccionemos nada. Estos son como capacidades que vosotros le pedís para vuestro juego, pero como yo no sé qué es lo que haré, no vamos a sobrecargarlo. No le pido nada y a medida que me haga falta una de estas capacidades, veremos cómo yo le puedo decir, oye, impórtame el character controller, ¿de acuerdo? Evidentemente que si tuviéramos claro el que yo los podría marcar. Si yo sé que vamos a tener, por ejemplo, partículas, pues las marco ahora. Pero ya os enseñaré cómo hacerlo. Prefiero hacerlo de esta manera. Le damos a Create y aparece esta pantalla y ya estamos. Fijaros, aquí nos dice Unity. Un title hace referencia a la escena actual. Después hablaremos de los conceptos principales como son assets, prefabs, escenas. De momento estoy trabajando en una escena sin título dentro del proyecto ejemplos iniciales. Si me vengo al escritorio y le echamos un vistazo a la carpeta, aquí podemos comprobar la estructura de todos los proyectos de Unity, la estructura básica. Evidentemente que esto después puede irse ampliando todo lo que queráis. Tenemos una carpeta donde guardaremos los assets. Inicialmente está vacía, otra para elementos de la librería, donde tiene una serie de ficheros básicos que él necesita para trabajar, configuración del proyecto, también con diferentes ficheros, y esta carpeta temporal que está abierta mientras Unity está en funcionamiento y cuando lo cerráis desaparece. Aquí es una carpeta de trabajo. Inicialmente, pues ahora tenemos aquí un pequeño fichero que indica que el proyecto está abierto, Vale, pues esta carpeta que tenéis aquí, si os la lleváis entera a otro ordenador, podéis seguir trabajando con el entorno de Unity. Si hemos dicho que Unity está orientado a proyectos, bueno, pues estos proyectos habitualmente los dividiremos en escenas. Podríamos imaginar una escena como cada nivel de un juego. Evidentemente que yo podría plantear un juego con una única escena y hacer cargas dinámicas de niveles, pero no es lo más frecuente, implica un mayor trabajo y sobre todo ahora en estos proyectos iniciales vosotros debéis pensar, por ejemplo, la pantalla de introducción, una escena, el menú, otra escena, el nivel 1, otra escena, nivel 2, otra escena, y cuando ganas la pantalla de que has ganado, otra escena. Y de esta manera iremos dividiendo nuestro juego en escenas. Un poco, podemos, para que os vaya sonando la terminología, esto sería lo que a veces se denomina una máquina finita de estados. Os lo enseño aquí en una diapositiva. Esta máquina finita de estados tiene un nombre como muy técnico, pero simplemente significa eso, diferentes estados en un número cuantificable y la relación de cómo puedo pasar yo entre un estado y otro. Esto sería la máquina, una máquina finita de estados de un juego en el cual la primera pantalla, el primer estado es intro. Después de la intro va a una pantalla donde pone cargando. Después de cargarlo aparece el menú. Si pulso un player, empieza a jugar. Puedo ir a la pausa. De la pausa puedo volver a jugar. Y de jugar solamente ya hasta final del partido. O sea, porque se ha acabado el tiempo, porque yo le doy a escape. Y volveríamos al menú. ¿Lo entendéis, no? Si le doy a dos players en modo servidor, aquí espera al cliente y cuando llega al cliente juega. Dos players en modo cliente, espera al servidor y juega. Bueno, pues esto es una máquina de estados. Cada uno de estos estados
correspondería a una escena de Unity. Volvemos a Unity y ahora pues podríamos echarle un vistazo rápido a los elementos más importantes de la interficie. Mirad, para gestionar estas escenas, donde yo voy a trabajar con mis escenarios va a ser aquí, en esta pantalla que se llama Scene, y que de hecho tiene dos vistas. Tiene esta vista de escena y esta vista de juego. Las hotkeys para pasar entre una y otra es control 1 y control 2. En la ventana de escena yo iré ubicando mis elementos. Por ejemplo, vamos a poner un cubo. Game Object, Create, Other, Cube. Ya tenemos mi primer juego. Mi primer juego es un cubo que ni se mueve y no hace nada. O sea, hay poca interactividad, pero bueno, ya hemos creado algo. De hecho, no es mi primer juego, tenemos mi primera escena. Y ahora no estaría de más, pues, grabar esta escena. De momento se llama Untitled. Pues yo le puedo venir aquí y decir File, Save as Scene, y le llamaremos escena 1. ¿De acuerdo? Pues bueno, tenemos la ventana de escena y la ventana de juego. La ventana de escena es para trabajar, la de escena es para trabajar, y la ventana de juego es para probar mi juego. ¿De acuerdo? Yo, sin salir de Unity, sin tener que compilar ni hacer otros procesos, iré montando mi juego y cuando quiera testearlo, vengo aquí y le doy al play. Y vemos qué es lo que tenemos en cada momento. ¿De acuerdo? Muy bien. Después tenemos la jerarquía. Este panel de jerarquía nos muestra todos los objetos, los game objects de mi escena. Por ejemplo, ahora me está diciendo que en mi escena hay un cubo y una cámara principal. Siempre es necesaria una cámara principal. Tenéis que pensar un poco, ya que habéis aprendido otros softwares en 3D, como 3D Studio Max, que yo estoy montando una escena en un universo 3D, pero después, como mínimo, me hace falta una cámara para saber desde dónde miro yo esta escena. ¿Vale? Pues siempre, por defecto, una escena tiene una main cámara, y como ya he añadido un cubo, pues mi jerarquía me dice, en tu juego, en tu escena, ahora tienes un cubo y una main cámara. Vamos a añadir otro, va. Game Object, Create Other, Cápsula. Pues aquí tenemos una cápsula. Ya tenemos 3 elementos. Para esto es la vista Hierarchy. Después tenemos la ventana Project. Aquí, entre la ventana Project y la ventana Assets, yo podré ir navegando por mis diferentes carpetas para... Ahora mismo esto está casi vacío, pero en un proyecto grande aquí podemos tener centenares de componentes que conforman mi juego. El suelo, los vehículos, las rocas, los árboles, las texturas, los scripts que hacen que los personajes tengan un comportamiento. Pues esto es una estructura de árbol donde yo desde aquí iré navegando por las diferentes carpetas y aquí veremos el contenido de las carpetas. ¿De acuerdo? Después tenemos la ventana Inspector. En la ventana Inspector yo veo, como en muchos software, las propiedades de aquellos objetos que yo tenga seleccionados. En este caso, ¿qué es lo que tengo seleccionado? Pues una cápsula y tag, layer, position, cápsula, cápsula collider. Ya iremos hablando de esto. Esto aquí son lo que se denominan componentes, pero ya lo iremos comentando. Pues en Inspector, propiedades de aquello que tengo seleccionado. También tenemos aquí otra ventana importante que es la consola, y en la consola yo iré recibiendo mensajes del sistema. Por ejemplo, cuando hay un error, porque me he equivocado al escribir un script, me aparecerá aquí en la consola. Cuando yo esté haciendo un proceso de debug, ya veremos qué significa cuando tu juego no acaba de ir bien y tú le pones como marcas, de cuando pases por aquí, dime sí, ¿de acuerdo? Pues para ver qué está sucediendo, pues este debug también aparece por aquí, por la consola. Es algo que después el jugador esto no lo ve, ¿eh? Es una herramienta de trabajo interesante. Proyecto, consola, vale. Bueno, estas serían las ventanas
más importantes. Después hay por aquí una serie de iconos que también iremos viendo. Vamos a hablar ahora un poco del espacio tridimensional. Ya sabéis que Unity es un engine para la creación de juegos en 2D y 3D y, por lo tanto, estamos trabajando en un espacio tridimensional. Una particularidad que debéis tener en cuenta desde ya, más que nada porque estaréis acostumbrados a 3D Studio Max, es que en el caso de Unity, los ejes X, Y y Z no se corresponden con lo que sería 3D Studio Max. X es el eje de izquierda a derecha, evidentemente que después si giramos la cámara puede parecer otra cosa, ¿no? Pero en un universo normal, X es el eje que va de izquierda a derecha, Y es el eje que va arriba y abajo, y Z es la profundidad, hacia adelante y hacia atrás. O sea, lo que arriba y abajo en 3D Max es Z, en Unity es Y, ¿vale? Entonces, algunas opciones para movernos por aquí. Bueno, también igual que en 3D Max, fijaros, red, green y blue hace referencia a X, Y y Z en los ejes. Pues yo puedo coger cualquier objeto y moverlo. En este caso, como he cogido el eje de color rojo, lo muevo en las X, el green en la Y y el blue en la Z. O también podemos pulsar aquí para moverlo en un plano. Si yo cojo esto de aquí, lo estaré moviendo en el plano X, Z, por lo tanto, por el suelo. ¿Veis? Sin levantarlo. Os pido que prestéis atención a que este movimiento que yo realizo por aquí, mirad, por ejemplo, ¿veis? En la X, pues aquí, en el inspector, también compruebo cómo se está moviendo en esa coordenada, ¿lo veis? Y viceversa, ¿eh? Yo puedo venir al inspector y desde aquí, fijaros cómo lo hago, pulso en cualquiera de las coordenadas, pulso en la Z, pulso en la Y, pulso en la X, o escribo las coordenadas 0, 0, 0. ¿De acuerdo? Moveros por el espacio de Unity es un poquito diferente a hacerlo con 3D Studio Max. Aquí toma mucha más importancia pues bueno, el trabajo en esta vista, perspectiva, podríamos decir, ¿no? Y fijaros, vamos a poner un plano, por ejemplo, también para que nos ayude a ubicarnos espacialmente. Vamos a poner un nuevo Game Object, Create Other Plane, y ahora ya tenemos estos tres elementos. Un plano, una cápsula y un cubo. Si yo quiero ver cómo es mi juego, en este momento, en este instante, le doy al play y fijaros, automáticamente ya venimos a game, ¿eh? Y este es mi juego. Le damos al play otra vez y lo hemos parado. ¿Alguna consideración? Cuando yo le doy al play, fijaros que lo que estoy viendo no se corresponde con lo que veía aquí. Incluso, si yo, por ejemplo, digo, no, es que yo quiero aquí la cápsula en primera línea, le doy al play y no se corresponde. ¿Por qué? Porque el play no tiene nada que ver con la vista de trabajo. ¿Qué pensáis que nos va a mostrar el play? Lo que ve la cámara. Entonces, claro, yo tengo aquí, si selecciono la main cámara, ¿veis? La main cámara seleccionada. Fijaros qué es lo que ve la main cámara. Y si yo le doy al play, ¿qué es lo que veo en el play? Eso. Si esta vista nos gusta, yo debo coger la cámara. Mirad, por ejemplo, vamos a hacer algo un poco extremo para que se vea, ¿eh? Desplazo la cámara y si le doy al play, pues esto es lo que estoy viendo. Entonces, claro, evidentemente que el resultado puede ser decepcionante. ¿Por qué? Porque no veía lo que esperaba, porque lo he puesto con unos colores planos, azul y gris. Claro. Porque primero, no he configurado mi cámara. Segundo, no he puesto ninguna luz en mi escena, ¿vale? Entonces, lo primero que deberíamos hacer es poner esta cámara en la posición que a mí me guste, ¿eh? Bueno, antes de ello vamos a ir paso a paso y os voy a enseñar un poco a moveros aquí en el espacio de Unity.
Doncs vinga, com nos podemos mover por este universo? Pues con el botón central del ratón podemos hacer una panorámica y con Alt y el botón izquierdo podemos orbitar. También con Alt y el derecho también podemos hacer zoom. O con la rueda, si tenemos rueda, pues podemos utilizar o el Alt y el botón derecho o la rueda. También podemos pedirle vistas específicas. Por ejemplo, si yo quiero una vista cenital, desde el eje Y, pulso aquí en la Y. ¿Vale? Esta es una vista superior. O desde la X, que sería lateral. O desde la Z, que sería frontal. ¿Vale? Podemos utilizar estos elementos para pedirle desde dónde lo quiero ver. Y también, muy importante, fijaros que permite la utilización de vistas con perspectivas, ¿veis? Aquí pone persp, de perspectiva, o, pulsando aquí en el cubo, de vistas isonométricas, es decir, ortogonales, sin perspectiva. Cuando a lo mejor quieres ubicar un elemento en una determinada posición, sería el equivalente a las vistas top de 3D Max. Por ejemplo, si yo me vengo aquí, a la Y, ¿vale? Esto sería la vista top, ¿de acuerdo? Si pulso aquí, cuidado, ahora sería top con perspectiva. ¿Lo veis la diferencia? Sería muy similar a 3D Studio Max. Bueno, iremos aprendiendo a movernos bien por aquí. Otra herramienta muy importante también es el doble clic. Yo, en la jerarquía, cuando hago un doble clic en cualquier elemento, automáticamente me lo ubica y me lo centra en mi visor. No estoy haciendo ningún cambio en el escenario, Vale. Entonces, yo ahora, lo que me interesa para mi juego es ubicar la cámara. Por ejemplo, imaginaros que yo quiero esta vista para mi juego, Ya he conseguido que esta es la vista correcta que yo quiero. ¿Cómo pongo yo la cámara justamente para que esto sea lo que veo? Hombre, tiene su complejidad. Pero como os podéis imaginar, existe la opción de decirle, oye, quiero que este objeto me lo alinees a lo que estoy viendo. Se puede hacer con cualquier objeto, pero el 99% de veces lo haréis con la cámara. Si esta es la vista que a mí me gusta, mirad, ¿esto es lo que está viendo la cámara? No, para nada, ¿Os acordáis dónde estaba la cámara? ¿Vale? Pues si esta es la vista que a mí me gusta, selecciono la cámara y venimos a Align with View. Control, mayúsculas, F. Y puedo comprobar aquí, en este marco, que realmente lo que ahora ve la cámara se corresponde a lo que yo veo en mi visor. Si le doy al play, exactamente. ¿De acuerdo? Y ahora, aunque yo viniera aquí a la escena y moviese esto, al darle al play, no pasa nada, Seguimos estando con la cámara donde corresponde. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Va, perquè al donar-li al play no quedi tan fosca l'escena, podríem venir a Game Object, Create Other i, per exemple, una Point Light. Anem a posar una llum i aquesta llum la podem aixecar. Fixeu-vos l'efecte que fa, no? On tinc la llum? Bueno, doncs puc venir a una vista, puedo venir a una lista superior, ¿vale? Hago un zoom out. Ah, claro, es que fijaros, la tengo hacia aquí. Bueno, pues la centramos. Ahora ya tengo, me ha ido bien la vista isonométrica en vez de la perspectiva, Lo hemos puesto aquí. A ver a qué altura está. Ah, pues me parece bien. Perfecto, le damos al play. Y ahora esto ya empieza a parecerse a algo, a un plano con dos objetos que yo había creado, que hasta ahora pues no es lo que veíamos, ¿Veis cómo funciona? Bueno, pues hasta aquí este primer vídeo.